Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Por favor, ahí en Malaquías, en el capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes del Evangelio según San Mateo. Malaquías capítulo 3, vamos a leer el versículo 18. Versículo 18, que es el último versículo del capítulo 3, y vamos a leer el 1 y el 2 del capítulo 4, solamente vamos a leer esos 3 versículos. Vamos a ver, hermanos, algo bien importante aquí. El Señor diciéndole al pueblo de Israel, a aquellos que eran fieles y a los que no eran fieles también, porque a veces el desánimo trae infidelidad. Y el Señor les dice, en el versículo 18, ¿estamos ahí, hermanos? Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a poder entender esta palabra que usted tiene para nosotros hoy en esta mañana. Ayúdeme a mí, Señor, a exponerla. Ayúdeme, Señor, a poder explicarla lo mejor, Señor, que yo pueda hacerlo como humano, pero que el Espíritu Santo me ayude y que el Espíritu Santo dé iluminación a cada uno de nosotros en todo aquello que yo no soy capaz de explicar, Señor, en todo aquello que yo no estoy capaz para poder hacerme entender o hacerles entender. Pero yo sé que el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, que está en nosotros, nos va a ayudar, Señor. Aún aquellos que no son salvos, ruego, Señor, que usted les hable. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien. A veces, hermanos, nosotros que servimos al Señor o que somos cristianos, queremos que la gente nos recompense, queremos que la gente valore lo que hacemos. ¿Verdad que sí? Queremos que la gente valore lo que estamos haciendo. Queremos, como quien dice, recibir, aunque no sea recompensa, pero que valoren. Hermanos, la recompensa va a venir del Señor. De todo lo que nosotros hagamos para el Señor, va a venir del Señor la recompensa. Va a haber personas, hermanos, que no van a estar de acuerdo con lo que hacemos, y eso siempre lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar adversidades, personas que se levantan en contra de nosotros por lo que hagamos. A veces va a haber personas que están de acuerdo y que van a apoyarnos, pero no todos, hermano. Y vamos a encontrar siempre adversidades, pero si lo que estamos haciendo está en la Biblia, es bíblico, y Dios, si está en la Biblia, Dios está de acuerdo con nosotros. Aunque muchas veces no lo sintamos, aunque muchas veces tengamos dudas, porque van a venir dudas. El diablo se encarga de eso, de sembrar la duda, de sembrar la desconfianza, de hacernos sentir que estamos equivocados. Pero si es bíblico, Dios está con nosotros, hermanos. Y la recompensa vendrá de Dios. Aquí en este versículo 18 dice, entonces. Ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, pues cuando veamos, hermanos, y mire, vamos a ver un ejemplo de un señor que se llamaba Asaf. Dice este señor, hermano, que él estaba totalmente desanimado. Decía, ¿de qué sirve que yo esté haciendo esto para el Señor, que yo esté haciendo aquello?
A aquellos les va mejor, a aquellos que son rebeldes a Dios, a aquellos que no quieren obedecer a Dios, les va mejor. ¿Por qué y para qué yo estoy haciendo todo esto? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué estoy luchando en contra de la corriente? Y hermanos, nosotros como cristianos, si queremos ser bíblicos, si queremos ser conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos manda, vamos a ir pocos caminando hacia allá y van a ser muchos los que vienen hacia acá. Y esa gente que viene hacia acá nos van a ver como raros. Qué raro eres, ¿verdad? ¿Y por qué vas para allá si todos vamos para acá? Eres raro. Y eso, hermanos, le empieza uno a carcomer, a desanimar, y decir, ¿estaré bien? ¿Estaré equivocado? Bueno, pues hay que ver lo que dice la Escritura, hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia me dice que estoy bien y que voy bien, pues hay que seguir adelante, aunque sean muchísimos los que vienen en contra. Y los que vienen en contra, hermanos, se ven alegres, se ven felices, se ven sonrientes, se ven a veces, y uno todo dudoso, ¿verdad? ¿Voy bien o voy mal? ¿Me devuelvo? Por eso el Señor dice aquí, entonces, en aquel día, dice, os volveréis y discerniréis. ¿Qué es la palabra discernir? En aquel día vas a poder ver con claridad la diferencia, porque hay una diferencia, hermanos. Hermanos, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Si está en la Biblia hay que hacerlo, y si no está en la Biblia, pues no hay que hacerlo. Especialmente si la Biblia dice no, pues es no. Simple y sencillamente, aunque sean multitudes las que dicen que sí. Hermanos, el pecado se está haciendo muy popular. La fornicación, el adulterio, el divorcio. Todo eso, hermanos, el amor a las cosas de este mundo se está haciendo muy popular. Y toda la mayoría o la gran mayoría de la gente lo está haciendo. Aún personas dentro de las iglesias, de las congregaciones, personas que se dicen cristianos, lo están haciendo. Entonces decimos, bueno, pues si aquellos lo hacen y bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay que ver la Biblia, hay que enfocarnos a la palabra de Dios, hay que ver qué es lo que dice el Señor, hermanos, no el líder religioso, no lo que hacen las iglesias. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo y rapidito. El Señor Jesucristo mandó que a sus discípulos se les bautizase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Hay algunos pasajes en el libro de los Hechos que dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y todo eso ha traído una controversia y una división. No, es que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque así bautizaban los apóstoles, porque ahí dicen, hay algunos versículos que dicen así. Pero ¿cuál fue la orden que dio el Señor Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a hacer lo que hacen las iglesias, lo que hacen otras personas, o lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Me explico, hermanos? Hay que obedecer a Cristo, ¿cierto o no es cierto? ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el que compró la iglesia? Cristo la compró. ¿Quién es el que la fundó? Cristo la fundó. Él es nuestro Señor. Jesucristo es Dios. Él se encarnó. Él vino para enseñarnos, para morir y dar su vida, su sangre preciosa, para comprar la iglesia, para iniciar la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, hasta nuestros días la iglesia ha continuado y aquí estamos nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Y dice también la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces hay que tener al Hijo, el Hijo como Señor, como nuestro Salvador personal.
de cada uno. Porque si no tienes al Hijo, si no tengo al Hijo, no puedo ser salvo. Porque lo dice la Escritura, así lo dice la Escritura. Bueno, aquí dice, hermanos, el versículo 18, entonces te vas a dar cuenta y vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo. Aquel que es justo y en aquel día, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hoy, hermanos, en nuestros días tal vez no podamos o no puedas o no podemos ver la diferencia entre tu persona y aquellos que no sirven a Dios. Muchas veces no la podemos ver. Y podríamos, hermanos, a veces incomodarnos, molestarnos, desanimarnos, porque decimos, pues, pero ¿por qué yo tengo que estar haciendo así? ¿Por qué tengo yo que no hacer así? Si todos lo hacen. Todos hacen así. Y tenemos, hermanos, el caso de este profeta. Era un profeta, era músico. Él era parte de la adoración a Dios y fue contemporáneo del rey David. Vivió en los tiempos del rey David. Era una persona, hermanos, que estaba sirviendo a Dios. En ese tiempo no existía todavía o aún no existía el templo, pero era parte del grupo que se reunían para adorar a Dios. Era músico y era profeta, porque la Escritura así nos lo dice. Era parte del grupo que ministraba la adoración hacia Dios. Era una persona importante podríamos decir, en la iglesia. No era la iglesia, el pueblo de Israel, pero eran los levitas, era como decir ahorita la iglesia. Y eran de los líderes de la iglesia, eran de los líderes de ese grupo. Y era hasta profeta. Pues él, hermanos, llegó el día, estando en ese ministerio, un ministerio alto de poder, de distinción, muy distinguido el hombre. Llegó el día en que ya no podía ver la diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno, entre el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve a Dios. Ya no podía ver la diferencia, se encegueció. Ahora, ¿cuál fue la razón que él se encegueció? Vamos por favor rapidito ahí al Salmo 73, hermano. ¿Cuál fue la razón por la cual él perdió la vista? Y no pudo ver hasta que Dios le reveló en un tiempo de oración que él entró a la presencia de Dios. Dios le dio el discernimiento para que pudiera ver. Hermanos, nosotros necesitamos el discernimiento de Dios. Porque a veces, hermanos, aún leyendo la palabra de Dios no entendemos y no podemos ver y no podemos darnos cuenta. Necesitamos el discernimiento de Dios. Y eso se obtiene cuando entramos a la presencia de Dios, hermanos. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. No se puede, hermano. No cree usted que porque lee la Biblia es suficiente. Hay que buscar la presencia de Dios para que Dios nos enseñe su palabra, para que nos dé el discernimiento, nos dé ese gozo de que Dios es el que me está hablando. Y si está en la Biblia, es Dios hablando. Si no está en la Biblia, Dios no está hablando. No importa, aunque todo mundo lo haga. Dice en el capítulo 73 del Salmo 73, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Y él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego él reconoce, hermanos, y eso es bueno reconocer, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco, dice, se resbalaron mis pasos. Por poco caigo, por poco me vuelvo atrás. Ahora, ¿cuál fue la razón? Dice en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y por qué tuvo envidia, hermanos? Porque puso sus ojos en aquellos que los veía prosperar y que eran enemigos de Dios, rebeldes a Dios. Puso sus ojos en la prosperidad de aquellos.
Y él, hermano, dijo, pues estas personas se ven mejor que yo. Están mejor que yo, les va mejor que a mí. Y yo aquí, pues afligido, sirviéndole al Señor. Yo quiero hacer lo que Dios manda, no quiero hacer aquello, no quiero hacer lo otro porque es pecado. Y aquellos lo hacen y les va mejor que a mí. ¿Usted no ha visto eso, hermano? ¿Usted no lo ha visto? Así es. ¿Verdad que sí? Y se ven alegres, se ven sonrientes. Y a veces nosotros andamos con cara como de limón, ¿verdad? Y andamos obedeciendo al Señor. Y nos vemos más mal que aquellos que viven en adulterio. Y hermanos, mire, a mí me ha pasado hablando con algunos, pues yo no me siento mal, dicen, yo no me siento mal, yo me siento bien. Bueno, pues te sientes bien, pero Dios dice que estás mal. No, pero pues eso es lo que tú dices. No, eso es lo que dice la Biblia. Pero no le creen a la Biblia, hermanos. No le creen. Y usted le puede decir, mira, aquí está, aquí. Sí. El diablo, hermano, les pone una venda en los ojos espirituales. No lo miran. Y no se dan cuenta. Y entonces dice, bueno, ¿quién está mal? ¿Esta persona o yo? A ver. Y por supuesto, hermanos, si nosotros estamos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estamos bien. Aunque por hoy no lo podamos ver. Dice Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y qué era lo que veía él? Viendo la prosperidad, dice, de los impíos. En el versículos 4 al 6 dice, porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no se preocupan, están bien, se ven alegres, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados. Ellos no son azotados. Y vea lo que dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, él se sentía azotado, se sentía castigado todas las mañanas, y estos no, dice, estos no sufren trabajos, no son azotados, no tienen congojas. Dice, no son azotados como los demás hombres. Versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Y el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Porque él decía, pues caray, en vano hago lo que hago. En vano yo estoy obedeciendo al Señor, en vano estoy sirviéndole al Señor. En vano. Eso es lo que él estaba pensando. Y dice, y fue muy duro para mí. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Estaba amargado el hombre. Estaba amargado, y a veces uno se ve amargado, hermano. Porque, pues, pasas por cosas, por situaciones. Y a veces llegas a pensar, o llego a pensar, o llegamos a pensar que están mejores aquellos que andan en desobediencia a Dios. Eso le estaba pasando a este hombre, ¿cierto? Él da testimonio para nosotros, hermanos. Dice, se llenó de amargura mi alma, mi corazón, sentía punzadas. ¿Cómo él se le vería la cara, hermanos? Triste, en tristeza. Con tristeza. Dice, hasta que entrando a su presencia, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué fue lo que comprendió? El fin de ellos, hermano. Ahora, hermanos, da temor y da miedo. Yo me pongo a pensar a veces esas personas que dicen, yo estoy bien. Y la Biblia dice que no están bien.
Y uno a veces dice, esta persona, pues si no se arrepiente, se irá a ir al infierno, pero es cristiano, es cristiana, dice que es cristiano. Dice que es cristiana, dice que es cristiano, y hasta asisten a veces a iglesias. Pero la Biblia condena ciertas prácticas, o la práctica, o lo que están haciendo. Y uno, pues le da temor, le da miedo a uno pensar, esta persona, pues si se muere así se va a ir al infierno, porque la palabra de Dios lo dice. Pero es cristiano, o es cristiana. Bueno, aquí Asaf dice que cuando él entró, en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que, ¿qué fue lo que comprendió él? El fin de ellos, el fin de ellos. En versículo 22 dice, tan torpe era yo, y no lo dudo, porque yo lo creo, porque pues así andamos nosotros a veces en torpezas, hermano, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, porque hermanos, una persona que tiene el Espíritu Santo, esté pasando lo que esté pasando, confusión o lo que sea, o desánimo, lo que sea, uno busca al Señor, Señor, algo anda mal conmigo, algo está mal, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y dice aquí, este hombre Asaf, dice el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, y dice, me tomaste de la mano derecha. Versículo 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y luego dice él, hace una pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, cosa mejor estar en Cristo y que Cristo esté con nosotros, que el Señor esté de nuestro lado, de nuestra parte. A los judíos, hermanos, vamos a regresar a Malaquías. A Malaquías capítulo 3. Los judíos, de la misma forma, de la misma manera, decían, ¿para qué me sirve que yo sirva a Dios? ¿Para qué me sirve que yo ande así, afligido, amargado, como sea? Claro que no estoy diciendo que la vida cristiana sea una vida amargada, no. Pero a veces, hermanos, pasamos por ciertas situaciones. Pero vea lo que dice el versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. ¿Quién dice, hermanos? Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Y qué era lo que estas personas decían? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve? ¿Para qué? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos como afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, versículo 15, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y tal vez, hermanos, tú y yo muchas veces nos ha pasado por nuestra mente el mismo pensamiento. Vamos a ser sinceros, hermanos, vamos a ser honestos, ¿cierto o no es cierto? Muchas veces nos ha pasado eso. Y hay una lucha en nuestra mente. Hay una lucha, una guerra. ¿Y sabe usted quién está ahí metiendo los pensamientos negativos? Pues Satanás, el diablo. Y el Espíritu Santo está luchando, tratándonos de hacer entender. Pero si venimos a Dios, nos arrodillamos y aunque a veces nos cueste orar y buscamos, digo, Señor, y decimos, Señor, ayúdame, Señor, revélame qué es lo que está pasando, qué quieres que yo haga, estoy mal, estoy bien, ¿qué? Revélame, Señor. Y el Señor, hermano, está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a revelarnos. Y el peor de los problemas, hermano, tenemos que guardarnos de no renegar contra Dios. No reniegues de Dios, no reniegues de su palabra. No reniegues de la salvación que Cristo te ha dado. Hay lucha, sí, hay lucha, hay guerra,
Hay una guerra espiritual, el diablo se opone, el diablo quiere sacarnos del camino. Y por esa razón, estas personas, el versículo 14 dice, habéis dicho, y el Señor es el que les está diciendo, a través del profeta Malaquías, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha o de qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que nosotros estemos obedeciendo su palabra? ¿Para qué? Y que andemos afligidos en la presencia de Dios, en la presencia de Jehová de los ejércitos. Pues le va mejor a aquellas otras personas que no obedecen, que hacen las cosas como mejor les parece. Aunque se digan cristianos, hermanos. Aunque se digan cristianos, no importa. Hay confusión, hermano. A veces iglesias prósperas, grandes, con muchísima gente, con muchos lujos, celebrando la fiesta del Halloween, una fiesta satánica, y decimos, caray, ¿será malo o no será malo? ¿Cómo está la situación aquí? Pues es malo, por supuesto, es una fiesta satánica, diabólica, pero ¿por qué les va mejor? Bueno, después lo veremos. Algún día nos vamos a dar cuenta. Esos pastores tendrán que dar cuentas, y los líderes, y las personas que sabían que eso era satánico, pero no quisieron hacer nada en aquel día. En aquel día, hermanos, en aquel día, todo va a salir a la luz. Y a los que a nosotros Dios nos ha revelado que eso es malo, que eso es satánico, pues ya lo sabemos, pero a veces nos confundimos, ¿cierto o no es cierto, hermanos? A veces nos confundimos. ¿Por qué les va mejor a ellos? ¿Por qué tienen iglesias prósperas, iglesias llenas, iglesias con mil miembros celebrando Halloween? Y más dinero, más de todo, más lujos. Y no tienen problemas de muchas cosas que a veces, bueno, eso es lo que aparenta, es lo que se ve, ¿verdad? El pastor divorciado 4 o 5 veces o 2 veces, y muchos de ellos, de los miembros también, o los líderes que se han divorciado y se vuelven a casar, y se divorcian y se vuelven a casar, y el problema, ahí están bien trajeaditos, bien vestiditos, a veces predicando, a veces haciendo tantas cosas, y las iglesias llenas y prósperas. Y decimos, ¿será que nosotros somos los que estamos mal? ¿Cómo vemos? Pues no, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si Dios lo condena, Dios lo condena. Pero ahorita no se ve. Bueno, pues lo vamos a ver algún día. En aquel día, dice el Señor. Dice el versículo 18, entonces, en aquel día te vas a dar cuenta, vas a poder discernir con claridad, vas a poder ver las cosas con toda claridad. Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que es obediente y el que no es obediente. Me estoy explicando, hermanos. El que obedece al Señor, el que se sacrifica por obedecer a Dios. Aunque a veces nos cause aflicción, pero hay que obedecer al Señor, hermanos. Aunque la gran mayoría de la gente va en contra, va por el camino, va al revés, va para atrás. Y nosotros vamos luchando para caminar hacia adelante porque la multitud viene hacia el otro lado. Y eso nos confunde. Pero hermanos, esta es nuestra guía y esta es nuestra luz. La palabra de Dios, hermanos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Versículo 16 dice, claro que dice el versículo 16, ahí Malaquías 3 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué está dando a entender el Señor aquí? ¿O qué nos está diciendo el Señor? Si somos temerosos de Dios, hermanos, nosotros vamos a decir lo que Dios dice. No vamos a participar de lo que ellos hacen.
Nosotros vamos a decir lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando, hermanos? Nosotros vamos a decir lo que Dios dice. No vamos a ir a participar de lo que ellos están haciendo, pero es que son cristianos, sí, pero están haciendo cosas que no son bíblicas, que Dios lo reprueba. No importa quién sea, cómo se llame, no importa cómo se vista, no importa qué bien le vaya, no importa que la carita esté muy alegre. Si está haciendo algo antibíblico, es antibíblico y Dios lo condena. Y si nosotros no somos testigos para hacerles ver su error, vamos a dar un día cuentas a Dios y vamos a estar en problemas delante de Dios. Porque nosotros estamos cubriendo ese pecado, estamos como haciéndole sentir, no, tú estás bien, no te preocupes, tú estás bien. Pero dice la palabra de Dios aquí, entonces los que temían, la pregunta es, ¿somos temerosos de Dios, hermanos, o no? Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Dios, hermanos, está siempre las 24 horas del día, cada segundo está viendo lo que estamos haciendo. Él sabe lo que estamos haciendo. La presencia de Dios está con nosotros. Él escucha, Él se da cuenta, dice, fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sabe usted, hermanos, que Dios nos va a galardonar por cada cosa buena que nosotros hacemos aquí en la tierra? ¿Se acuerdan, hermanos, que la Biblia dice que cuando arrebate la iglesia, el Señor Jesucristo va a dar principio a un tribunal allá en el cielo y va a comenzar a premiar a todos sus siervos, a toda la iglesia de Cristo, a todos los cristianos? Nos va a galardonar por todas las obras buenas que hayamos hecho. Se está escribiendo, hermanos, se está escribiendo un libro de tu vida, de todo lo que haces, se está escribiendo en los cielos. Cuando lleguemos allá, delante del Señor, ahí va a estar todo escrito. Haya sido bueno o haya sido malo, no nos va a premiar por lo malo, pero nos va a premiar por lo bueno. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos sirviendo para cubrir el pecado, para hacerle sentir a aquella persona que está bien en su pecado, vamos a estar en un problema delante de Dios. Pero si nosotros decimos eso no está bien delante de Dios, delante de su palabra, nosotros estamos haciendo algo bueno, aunque aquella persona se ofenda, aunque aquella persona no le guste. Aunque aquella persona tal vez se te va a volver tu enemigo o tu enemiga, pero Dios te va a recompensar por eso. Algún día esa persona se arrepentirá, algún día habrá un cambio, o se morirá en esa condición, pues bueno. Pero tú hiciste tu parte y tú no fuiste alguien que apoyaste su pecado, su vida. Y dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y en aquel día, dice, entonces en aquel día vas a darte cuenta la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Van a estar en el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hermanos, y no lo estoy diciendo yo, ustedes saben, ustedes tienen su Biblia, lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Amén. A veces cuando hablamos palabras así, parecemos como que somos malos, somos injustos, como que queremos el mal para aquellas personas. Hermanos, es Dios quien lo está diciendo. Es Dios quien lo dice. Y el propósito no es que queremos que esas personas vayan a pasar por esta situación. Lo que queremos es sacarlos para que no pasen por esa situación. Hacerles ver, hacerles reflexionar, recapacitar. Apártate del pecado, vive para Dios.
Dale tu vida al Señor. Pídele a Dios que te dé el discernimiento, porque necesitamos todos discernimiento del Señor, para que podamos entender las Escrituras, porque esto es la palabra de Dios y necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró a los hombres para escribirla. Dice, mas a ustedes, a vosotros, ¿a quiénes son esos ustedes? A los que teméis mi nombre, a los que somos temerosos de Dios, a los que temblamos a su palabra, a los que la creemos y decimos, esto es Dios hablándonos. Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El rey David, hermanos, dijo en una ocasión, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque andemos a veces afligidos, hermanos, porque queremos obedecer al Señor, queremos hacer su voluntad, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y a veces, hermanos, la aflicción es porque vemos tanta gente y a veces personas que amamos, o seres queridos, o amistades que van en contra de Dios. Si todos fuéramos cristianos, si todos fuéramos gente consagrada al Señor, hermano, qué alegría, qué gozo sería en este planeta. Todos estuviéramos contentísimos, gozosísimos. Pero la gran mayoría va en contra, hermanos. La gran mayoría. Aún de nuestros familiares, aún personas allegadas, amistades. Escuchan la palabra, les entra por aquí, les sale por acá, o les entra por aquí, les sale por acá, pero no hay deseo de obedecerla, no hay discernimiento. Ahora, el rey David, hermanos, dice que aunque estuviera en el valle de sombra de muerte, dice que no temerá en nada, sabiendo que Dios estaba con él. Dios está con nosotros, hermano, porque el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este señor Asaf, cuando él recapacitó, dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor, a ti. Y fuera de ti, nada deseo. Si hoy, hermanos, muchas veces, hoy, o ayer, o en tiempos pasados, no podíamos o muchas veces no vemos la diferencia, o muchas de las veces, hermanos, tal diferencia se inclina más para los desobedientes a Dios, a la palabra de Dios, para los que no temen al Señor, se inclina a favor de aquellas personas que no sirven a Dios. Pues ya se sabrá, hermanos, en aquel día. Pero nosotros, mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que ser testigos para que esas personas se den cuenta que el camino que llevan es un camino equivocado, un camino que los va a llevar al infierno. No importa quién sea, no importa quién sea, y no importa qué tan amable, y no importa aunque se pierda la amistad, no importa aunque sea familiar y se va a molestar, se va a enojar, no importa. Hay que hacerles ver, hay que tratar de hacerles ver. Porque en aquel día, hermanos, va a salir todo a la luz, y dice el Señor, en aquel día te vas a dar cuenta, vas a poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Vamos a terminar, hermanos, ahí en Colosenses 2:8, y luego vamos a ver 3:1 al 4, y vamos a ver dos pasajes más rápidamente y terminamos ahí. Colosenses 2:8, por favor, hermanos. El apóstol Pablo comienza aquí un tema en el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, comienza el tema de la plenitud de vida en Cristo, y él comienza diciendo estas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el capítulo 3 dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice ahí, este es el testimonio. Este es el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio, hermanos, que tenemos por medio del Espíritu Santo a través de su palabra? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida está en quién? En Jesucristo, en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces hay que tener al Hijo, a Jesucristo. En el capítulo 21 de Apocalipsis, hermano, por favor. Dice en el versículo 8, Apocalipsis 21, 8. Y ese es el testimonio de Dios, hermanos. En aquel día, dice, en aquel día. Acuérdense que en aquel día vamos a poder discernir la diferencia en que el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo de Dios y el que no lo tiene. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no tienen al Hijo de Dios, los que no tienen a Cristo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces, hermanos, como decía hace un momento, a veces uno se siente confundido, caray, pues a estas personas les va mejor y todo, pero nosotros tenemos la revelación de Dios aquí, hermano, en la Escritura. Dios nos lo ha revelado. Y para salir a veces de dudas, hermanos, hay que buscar la presencia de Dios, hay que pedirle, Señor, revélame, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, Señor. Dame la seguridad. Yo necesito estar en tu presencia. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Buscar su presencia. Es verdad que el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto o no es cierto? Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces nosotros descuidamos esa presencia del Señor. Necesitamos arrodillarnos, pedirle perdón, buscarle en oración, Señor, fortaléceme, Señor. Porque esa fe, hermanos, empieza a flaquear, a decaer, a debilitarse. Y empezamos a dudar hasta de su palabra. Hermanos, ahorita estamos aquí, estamos bien, estamos perfectamente bien. Va a llegar el día, ya sea que Cristo arrebate la iglesia, ya sea que pasan... ¿cuántos años más? ¿Unos 40 años? ¿40 años más? ¿Cuántos vamos a estar vivos aún? Yo no. Lo dudo mucho. No sé cuántos de ustedes vayan a estar vivos, tal vez los niños. Si acaso Cristo no ha venido. Pero ¿dónde vamos a estar, hermanos? ¿Dónde vamos a estar? Dentro de 50 años, ¿dónde vamos a estar? ¿En el cielo o en el infierno? Si tienes a Cristo, vas a estar en el cielo. Si no tienes a Cristo y permaneces o te sigues en esa obstinación, sigues obstinado a confiar en una religión, a confiar no sé en qué, y te mueres en esa condición, pues no vas a estar en el cielo. De eso te lo aseguro, porque la Biblia a mí me lo dice. La Biblia lo dice, y esto es la palabra de Dios. Dice, los cobardes e incrédulos van a estar en el lago de fuego, ¿cierto? Y dice también que este es el testimonio con que Dios nos ha dado, y nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. Y fuera de Jesucristo, hermanos, es perdición. Fuera de Jesucristo es perdición. Vamos a orar. Padre, ayúdenos, oh Dios, a tener el discernimiento para siempre estar plenamente seguros, Señor, en quien hemos creído. Y que esta es su palabra, la Biblia es su palabra. Y que no importa, Señor, lo que la gente diga, lo que los líderes religiosos digan, no importa lo que otras iglesias practiquen,
No importa lo que el mundo haga, no importa cuántos millones o billones de gente estén en contra de nosotros, nosotros tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Y cuando tengamos dudas, Señor, denos, Señor, la sabiduría para buscarle a usted con todo nuestro corazón, para que usted, Señor, aclare las dudas. Como dice Asaf, cuando entré en su presencia, ahí el Señor me aclaró todas mis dudas. Y me di cuenta cuál era el fin de esas personas soberbias, altaneras, que estaban confiando en su prosperidad, en sus riquezas, en sus cosas materiales. Ahí pude darme cuenta. Ayúdenos, oh Dios, a permanecer fieles a Cristo, fieles a usted, a su palabra, a la voz del Espíritu Santo. Bendiga esta iglesia, continúe bendiciendo.